hermanos, quisiera que continuemos y hoy terminemos el libro de Jonás en el capítulo 4. Hemos estado viendo que en el capítulo 12 de Mateo hemos avanzado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y vimos que el Señor Jesús, bajo la gente que pedía una señal de su poder, de que mostrara que Jesús era el Cristo, el prometido de las Escrituras, el Salvador del mundo, la gente le pidió una señal y Jesús dijo que ninguna señal sería dada a esa generación, sino la señal de Jonás, haciendo una alusión a cuando Jonás, siendo un profeta de Dios, se rebeló contra Dios y corrió al lado opuesto de donde Dios le estaba mandando ir, y tuvo que ser echado en el agua, y vino un pez, un animal marino enorme que lo tragó, y él estuvo 3 días en el pez hasta que Dios le devolvió la vida y ese pez lo escupió en la playa, y él pudo volver a vivir por una obra milagrosa de Dios y por fin cumplir lo que Dios había cumplido, había determinado para él que hiciera su misión. Y Jesús decía que esa señal sería dada, y de la misma manera Cristo Jesús murió injustamente bajo Poncio Pilato, un personaje de la historia. Poncio Pilato fue procurador romano en Judea del año 26 al año 36. Hay inscripciones arqueológicas que muestran que Poncio Pilato fue un personaje de la historia, efectivamente, tal y como la Biblia lo dice. Y él ajustició a Jesús injustamente. Jesús murió por nuestros pecados, y después de ser puesto en la tumba de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, de la Suprema Corte de Justicia de Judea, de Jerusalén, todos sabían dónde estaba esa tumba, hasta pusieron guardias a cuidar la tumba para que nadie se robara el cuerpo, y esa tumba quedó vacía. Hubo una gran conmoción, hubo un terremoto donde Dios intervino en la historia, y hace 2000 años Jesús de Nazaret dejó esa tumba vacía y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna y vida en abundancia. Y no ha habido ningún líder religioso, ninguna religión que tenga esa base sólida que nuestra fe cristiana tiene. Y esa es la señal que nos es dada hasta nuestros tiempos. Y esa vida eterna que Cristo vino a dar, Él quiere que nosotros seamos testigos suyos, de contar a las naciones, a otras personas, lo que Él ha hecho. Dice la Escritura que nosotros debemos ser testigos, los discípulos originalmente, de lo que Jesús hizo cuando estuvo con Jesús, y proclamarlo a todos los lugares de alrededor. Y sabes que nuestro tiempo es exactamente lo mismo. Yo vengo de una familia donde mi papá era muy católico. Él no creía que necesitaba algo más, porque él comulgaba todos los días, iba todos los días a misa, hasta que un día alguien le preguntó que si moría hoy, si sabía a dónde iría su alma. Y alguien tomó con amor el tiempo de abrir las Escrituras y mostrarle que todos somos pecadores, que ninguno merecemos el perdón de Dios, pero que para eso vino Jesús, y que podemos saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados y salvos de una separación eterna de Dios si confiamos en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados una vez y para siempre. Dice que somos salvos por gracia, un regalo inmerecido por medio de la fe. Y mi papá vino a conocer a Jesús porque alguien le habló. Mi mamá igual. Mis abuelos huyeron de Alemania, de Hitler, eran alemanes judíos, no creían en Jesús. Mi mamá creció sin creer en Jesús, sin saber quién era Jesús, hasta que un día en San Diego, California, cuando ella era una joven, alguien le habló de Jesucristo y se tomó el amor y la molestia de ir a su casa y compartirle. Primero fue una viejecita en una parada de autobús que le habló de Jesús y que le envió personas de su iglesia a compartirle como judía que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo que ella esperaba. Y esta gente se tomó con amor el tiempo de hablarle de Jesús, y mi mamá vino a conocer a Jesucristo. Cuando yo crecí también me hablaron de Jesús, y fue hasta los 14 años que, leyendo el Evangelio de Juan, pude asegurarme en mi vida de esa decisión de seguir a Cristo. Mis suegros también, mi mamá y mi padre, se conocieron en un mercado, el mercado sobre ruedas los sábados, que los camiones en Coatzacoalcos, Veracruz, traían la comida y la fruta, y les empezaron a hablar del Señor en una situación casual de comprar en una tienda. Y eso significa que de esa manera el Evangelio avanza. ¿Qué es el Evangelio? Porque a veces oímos el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, define qué es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias que eran proclamadas en el Imperio Romano era cuando había un nuevo emperador o cuando Roma ganaba una guerra, mostrando que Roma tenía libertad y no era conquistada por otros pueblos que querían infiltrarla, los pueblos bárbaros. Y se proclamaba por todas las ciudades las buenas noticias, el evangelion, el evangelio. Y cuando los cristianos comenzaron a proclamar a Jesús, empezaron a decir que nuestro evangelio, las buenas noticias, es saber que hay libertad de la esclavitud del pecado. Hay mucha gente en nuestro tiempo que está perdiendo el tiempo, viviendo vidas como hámsters, corriendo sin ninguna dirección, esforzándose día a día sin llegar a ningún lado. Y necesitan saber que Cristo les ama, que Dios dio su vida en el Calvario, en Jesús, para salvarles. Y que pueden ser libres de las adicciones y de una vida sin esperanza y de una vida sin propósito. Y ese evangelio sigue conquistando vidas. Empezó con un grupo pequeño de personas en Jerusalén hace 2000 años y hoy en el mundo hay más de 2,000 millones de personas que se consideran seguidores de Jesús, aunque aún así hay mucho trabajo por hacer. Y ese evangelio es el que nos libertó a nosotros. ¿A cuántos de ustedes les ha libertado el poder de Dios desde que conocieron a Jesús? Amén. Nos ha dado esperanza. Y Jonás, en su tiempo, antes de que naciera Jesús, Dios le dio una misión similar. Y el libro de Jonás es un libro precioso porque nos muestra el corazón de Dios. Y el mensaje de hoy se titula: no dejes que la desobediencia a Dios ponga tu vida en pausa. A veces es bueno pausar del ajetreo de la vida, porque vivimos vidas muy estresadas, corriendo, y a veces estamos hasta que no hay ni quien nos aguante porque no hemos dormido bien, porque estamos trabajando, llegando a la casa tarde, nos dormimos tarde, volvemos a trabajar, se acumulan los problemas financieros, relacionales, y todo eso nos sobrecarga la mente, el corazón, y tenemos ansiedad, dificultad para dormir. Y siempre la mejor solución es Jesucristo. Dice en Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:6. Y a veces es necesario pausar de la rutina y volver a reflexionar qué estamos haciendo mal, volver a conectarnos con Dios en lo privado, para poder tener la fuerza para seguir caminando y viviendo. Por esta pausa que estamos hablando es cuando Dios tiene una vida de bendición para nosotros. Muchos de nosotros experimentamos que cuando venimos a Cristo, nuestra manera de ver la vida cambia, ¿no es cierto? Empezamos a ver la vida de una forma mucho más positiva que antes. Empezamos a darnos cuenta que no estamos solos en nuestro caminar, que Dios va con nosotros, que Dios es bueno, que Dios contesta oraciones. Dios empieza a poner un nuevo gozo en nosotros, pone una sonrisa que antes no teníamos más que amargura a veces, y vemos que es algo bueno, pero tenemos una lucha con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Todos nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Y cuando dejamos que el pecado haya cabida en nuestro corazón, nos alenta el correr la carrera de la fe. Y muchas veces las bendiciones que Dios tenía para nosotros es como que pusiéramos pausa en nuestra vida y empezamos a perder el tiempo, así como el pueblo de Israel, que Dios tenía para ellos una tierra prometida, donde había vacas que producían leche y queso, donde había miel, donde había alimentos, donde había cultivos, donde había libertad, donde había bendición en vez de tener que ser esclavos en Egipto. Y Dios mostró su poder y los liberó. Pero había una transición entre el lugar de esclavitud y la tierra prometida, y a veces en nuestra vida así es. Hay una transición que Dios está trabajando en nosotros y que Dios tiene para nosotros ese lugar de tierra prometida donde encontramos paz, donde sabemos que somos útiles, donde nuestra vida empieza a reflejar una consistencia en quiénes somos en público y quiénes somos en privado, donde empezamos a vivir consistentemente nuestra fe, nuestros valores. Y a veces en ese proceso nos desviamos por el pecado, por la desobediencia, y le ponemos pausa a las bendiciones que Dios quiere darnos, que Dios tiene para nuestra vida. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2, el libro de Jonás comienza diciendo, donde Dios le dijo a Jonás: anda,
ve a la gran ciudad de Nínive, una ciudad muy importante. Hace cuenta que era como decir ahora, ve a Nueva York. ¿Alguno de ustedes ha estado en Nueva York? Un gentío de gente. Y era una ciudad grandísima, enorme. Y le dice, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Déjenme decirle, de Dios no podemos burlarnos. Si en nuestra vida hay maldad, hay injusticia en cómo tratamos a otras personas, si buscamos sacar ventaja de alguien, en la manera que sea, sacarle dinero, hablarle unas palabras bonitas a una muchacha para ver si puedo dormir con ella el fin de semana y luego la tiro a la basura y nada más quiero usarla para mis propósitos egoístas, todo eso no pasa desapercibido a los ojos de Dios. La maldad de nosotros llega hasta su presencia. Y fíjese que eso fue en el capítulo 1, verso 2. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Cumplió esa misión? No, fue al lado opuesto. 2.500 millas de distancia, en vez de ir a 500 millas a Nínive, se fue hasta España. Y allí no pudo huir de la presencia de Dios. Y eso es algo que debemos entender, que nosotros jamás podremos huir del amor y de la presencia de Dios, pero sí podemos darle la espalda y cosechar en nuestra vida consecuencias por nuestra rebeldía y nuestro pecado. El viaje de la desobediencia, que dijimos, es más largo y doloroso que el viaje de la obediencia. ¿Se acuerdan? Eso es la frase que se nos queda del libro de Jonás. Y vemos aquí que en Jonás el Señor se dirigió en el capítulo 3, verso 1 al 2, dice, y el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Se me hace impresionante porque vemos que en el capítulo 3 Dios está otra vez empezando de cero a contar 1, 2, 3, está otra vez cuenta regresiva. Lo que Dios quería hacer con Jonás en el capítulo 1, Dios ve que se va a llevar a cabo hasta el capítulo 3. Hay 2 capítulos de Jonás desperdiciados y eso significa semanas desperdiciadas de su vida, problemas innecesarios, que se vio envuelto en una tormenta donde casi pierde la vida y por culpa de él los marineros que iban con él también pierden la vida. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solamente nos metemos en problemas nosotros, metemos en problemas a la gente que más queremos, a la gente que nos rodea. Si tú y yo como padres no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo cosas indebidas, estamos buscando salidas de pecado, nuestros hijos van a cosechar esa consecuencia de una vida lejana de Dios. Nuestros hijos van a cosechar nuestro mal carácter, nuestras decisiones pecaminosas, nuestro mal ejemplo. Estamos dañándolos a ellos. Nuestra esposa va a sufrir, tu esposo va a sufrir y siempre el pecado alcanza a otras personas. Entonces vemos que la desobediencia de Jonás puso los propósitos de Dios en pausa. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida? No sé si tú alguna vez, cuando conociste a Cristo, empezaste a caminar con Cristo con gran alegría. Abrías la Biblia y llorabas de mensajes que leías que tocaban tu corazón. Mensajes que sabías que Dios te estaba hablando a ti por nombre, en persona, en tu situación. A veces oías cantos de alabanzas y llorabas y en tu carro empezabas a alabar a Dios, reconociendo que Él había llenado un vacío en tu vida que nadie jamás pudo llenar. Y que de alguna manera en tu caminar empezaste a desanimarte, empezaste a aflojar el esfuerzo en el Señor y te empezaste a enfriar y empezaste a tomar decisiones que no agradan a Dios, a irte por ahí con amigos que no son tan buenos amigos, con malas influencias, te olvidaste de ser agradecido con Dios y caminar con Dios. Algunos de nosotros hemos experimentado eso. ¿En dónde quedó todo eso? ¿Fue algo bueno para nuestra vida? ¿Esa lejanía de Dios? ¿Trajo bendiciones? ¿Trajo alegría? ¿Trajo gozo? ¿Esa lejanía de Dios? En la mayoría de nosotros esa lejanía de Dios trajo dolor, trajo lágrimas, trajo soledad, trajo desesperanza. ¿Amén? Así es. ¿Y qué pasa cuando volvemos otra vez y decimos, Señor, me doy cuenta, ahora comprendo, Señor, que nada más llena el corazón más que tú? Y volvemos al Señor y volvemos a caminar con Él y sentimos
como que lo que pasó en el pasado fue como que alguien puso nuestra vida en pausa y que de repente volvemos al Señor y otra vez le pusieron play. ¿Sí o no? Eso es lo que pasó con Jonás exactamente en este pasaje. Total que Jonás va a la ciudad de Nínive. Desobedecer a Dios pone tu vida en pausa de sus bendiciones. Mi consejo, mi anhelo para ti es que camines con Dios, que busques a Dios de tal manera que no pongas en pausa las bendiciones que Él tiene para tu vida. Yo creo que nosotros a veces alentamos lo que Dios tiene para nosotros porque Dios no puede dárnoslo. Es como un padre que le dice a su hijo que tiene en su mente: le voy a comprar a mi hijo un carro. Pero ve a su hijo medio rebelde, medio alocado, medio que agarra, se deja llevar por los impulsos y dice: no, le compro un carro y le estoy haciendo un daño, se me mata mi hijo corriendo en la carretera, ¿no? O no puedo confiar en él porque si sin carro llega tarde a la casa, ahora le doy un carro y no lo veo. Y esa persona quiere darle un carro, pero no puede darle un carro. Se cuenta de esa persona que le decía: papá, mamá, quiero un auto. Y los padres, cuando llegó su cumpleaños, él pensaba que le iban a regalar un carro, pero le regalaron una Biblia. Y dijo: no, lo último que yo quería es una Biblia. ¿Para qué quiero una Biblia? Yo lo que quiero es un carro. Y agarró la Biblia y se enojó y hasta llegó a su cuarto y aventó la Biblia en el escritorio. Y luego al rato, cuando hizo orden, puso la Biblia en el estante con otros libros. Y él estaba muy resentido en su corazón porque no podía tener su carro que él había pedido. Y los padres estaban orando por él, viendo que hubiera un cambio en su corazón. Y fue como año y medio después que él se dio cuenta de su necesidad de Dios. Pasó por una crisis en su rebeldía y estaba en su cuarto y dijo: Dios, quizá tú solamente puedes ayudarme en este problema que estoy viviendo. Y agarró la Biblia y cuando la abrió la Biblia y cayó en un pasaje que partió su corazón, que habló a su corazón, que era Dios hablando a su corazón. Y cuando cambió una hoja vio que había un cheque por $4,000 y decía abajo: para tu carro. ¿Sí? O sea, esta persona podía haber tenido su carro, pero alentó 1 año y medio el recibir la bendición que Dios tenía para él por su desinterés de Dios, por su lejanía de Dios. Puso su vida en pausa. Y eso, ¿cuántos de ustedes quieren poner su vida en pausa? ¿Cuántos de ustedes quieren ponerle play a lo que Dios tiene para ustedes? Amén. Entonces hay que caminar con Dios. Y Jonás comienza otra vez de cero en el capítulo 3. Y dice la escritura que Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla en aquel entonces, los estándares de aquel entonces, había que caminar 3 días. O sea, 3 días seguido caminando rápido, caminando rápido, llevando tus cosas que llevabas para poder recorrer toda la ciudad. 3 días de recorrer, era un esfuerzo. Y dice la Biblia que Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día proclamando a gran voz. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio para Nínive? Bueno, Nínive era una ciudad cruel. Los asirios eran el poder dominante en ese entonces. Era una ciudad próspera económicamente. A veces cuando Dios más nos bendice, cuando se nos abren las puertas, algunos yo lo he visto, que de repente oran por los papeles, ¿no? Y Dios hace un milagro y se empieza a procesar su residencia. Les dan un permiso de trabajo, porque es la situación de muchos de nosotros, los hispanos en Estados Unidos, y de repente consiguen un trabajo y un sueldo mejor que antes. Dios empieza a bendecir, compran su casa o un departamento, un condominio, compran un buen carro. Y tú dirías, estos hombres deben estar súper agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero a veces es lo contrario. Se sienten con dinero y dicen: ¿para qué necesito a Dios si ya todo me va bien? En vez de darse cuenta que no estarían donde están si no fuera por la mano de Dios y su gracia en tu vida, que te ha dado lo que te ha dado. Y a veces le dan la espalda al Señor. Y Dios tenía que tratar con esa ciudad y les dijo: si no se arrepienten y dejan su pecado, van a ser destruidos. ¿Sabes que yo creo firmemente que hay gente que va camino a la destrucción? Yo en una ocasión vi una persona que sentía en mi corazón de Dios que iba a tomar una mala decisión, que iba a arruinar su vida. Y yo le dije a esta persona que aprecio y quiero, yo le dije: yo te veo como una persona que se sube a una moto y que ya sabes
alguna vez has tenido un familiar, un amigo que murió en un accidente de moto? Yo tengo un primo que murió en un accidente de moto. Es terrible, la moto es peligrosa. Sí, es muy bonita y muy divertida, pero si mis hijos me piden una moto, no señor, tenga su carrito seguro, ¿no? Y un Volvo, algo así, que de esos que se supone que son seguros. Entonces imagínate mi primo que se accidentó en un accidente de moto y murió. Cuando él salió de su casa, me imagino que dijo, adiós papá, adiós mamá, y se subió a su moto, puso la llave, la prendió, y en menos de una hora iba a estar muerto, sin vida. Si le hubiera dicho, no, quédate aquí en casa o toma el camión, él seguiría vivo, ¿verdad? Y yo veo que a veces Dios sabe que nuestra trayectoria que vamos a tomar vamos a acabar mal. Y yo vi a esta persona que sentí que iba a tomar una decisión errada, y hablé con esta persona y le dije, yo siento que es como que sé que te vas a estrellar y te quiero avisar antes para que no te estrelles. Y creo que fue una reunión de Dios muy hermosa. Creo que Dios hizo algo precioso en la vida de esta persona, y yo siento que de alguna manera Dios ayudó. Y ¿sabes qué? Eso pasa a nosotros con decisiones. Yo creo que hay gente aquí entre nosotros que quizá vamos rumbo a tomar decisiones sin Dios, decisiones tontas, decisiones lejos de la voluntad de Dios. Y Dios sabe que en un mes, un año, 2 años adelante vamos a estrellar nuestro matrimonio o vamos a estrellar nuestra vida y vamos a sufrir mucho y nos va a costar lágrimas de sangre. Y Dios manda predicaciones, mensajes, personas en tu vida para decirte, vuélvete a mí, obedece, 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 obedece. Y muchas veces nosotros oímos, sí, quiero volver, pero no, me cuesta trabajo, prefiero seguir en el pecado. Y Dios podría habernos evitado que estrelláramos nuestra vida si tan solo hubiéramos escuchado. Pero a veces somos como Isaías, dice este pueblo, dice, tiene oídos, pero ¿qué? Pero no oye, tiene ojos, pero no ve. Y en este caso Dios mandó a Jonás y le dijo, proclama que serán destruidos. ¿Quién quiere oír que va a ser destruido? ¿Usted cree que la gente le dijo, Jonás, a ver, bienvenido, predícanos, que queremos oír más de ti, que dices que Dios nos va a destruir por nuestra maldad? ¿Alguna vez le has dicho la verdad a un amigo, una amiga, un familiar, y le dices, oiga, deje la droga, deje el alcohol, o eso no le salva? Y hablas con las personas, ¿y cómo te escuchan? Te escuchan, a ver, dime más, quiero saber más, qué interesante que te preocupas por mí. ¿Así reaccionan? Generalmente, ¿qué hacen? Contraatacan, ¿no? Y dicen, no, tú no me vas a venir a decir, y tú antes fíjate en tu vida y no te metas en lo que no te importa. La gente no le gusta escuchar. Dios nos ha mandado a con amor y con gracia, dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el amor a Dios, el respeto a Dios, los hombres se apartan del mal. Hay que usar misericordia y gracia cuando hablamos de Jesús. No hay que estar con el dedo condenando y aplastando a la gente, sino diciéndole, hey, hay otra manera. Dios te ama tanto que dio su vida por ti para que no vivas una vida lejos de Él. ¿Qué estás haciendo, compadre? ¿Qué estás haciendo, comadre? ¿No? ¿Qué estás haciendo, primo? Abuela, vuelva hacia el Señor. Dice que Él tendrá misericordia de nosotros. Hay que llenarnos de la palabra para compartirlo con otros. Y Jonás no le dio pena. A lo mejor sí le dio pena, pero dijo, pues tengo que hacerlo. Ya aprendió su lección 3 días en el vientre del pez y se puso a proclamar. ¿Qué tanta pena sentimos nosotros? Que a veces Dios te da la oportunidad, la mesa tendida, y alguien te pregunta, bueno, y a ver, ¿qué de tu religión? ¿Qué onda con tu religión? Y es la oportunidad perfecta de decirle, mira, no es una religión, es una relación con Dios. No es que sea yo ya perfecta o perfecto, pero de veras Dios ha cambiado mi vida, veo una diferencia, y que tú empiezas a platicar lo que Dios ha hecho en ti. Y cuando haces eso es contagioso, y a veces te preguntan y no, pues nomás a veces voy, y ya te callaste, ¿no? En vez de una oportunidad de oro que Dios te estaba dando de hablar de Cristo a otros. Jonás predicó y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Apártense de su mal camino, de cualquier injusticia y maldad que hagan, déjenlas, porque el Dios del cielo y de la tierra traerá destrucción sobre esta ciudad si no se vuelven a Él y se arrepienten. Dios va a destruir. Imagínate, ¿quién quiere oír ese mensaje? Pero Nínive había llegado al colmo el pecado delante de Dios. ¿Qué crees que hizo la ciudad? ¿Sabes que pasó algo maravilloso aquí? Que a veces el mismo pueblo de Dios
que fue duro de corazón, con Nínive vemos otra situación distinta. ¿Alguna vez te has topado a alguien que dice, no, ¿cómo le voy a hablar de Dios? Si está ahí está todo lleno de aretes por todas partes, no, hasta en la lengua tiene 2 aretes y tatuado y cómo van. Pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido y Él ve nuestro corazón. Delante del Señor todos estamos muchas veces muy parecidos, alejados de Dios en pecado. Y dice la Biblia, bueno, vemos esto: si Dios te rescató, comienza a obedecerle aunque te cueste. Porque Dios había rescatado a Jonás, era hora que le obedeciera. No seas ingrato. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De cuántas bendiciones te ha dado el Señor y de cuántos problemas te ha sacado? ¿Tú crees que Dios merece que tú vivas tu vida así? Pues yo no sé de Dios, yo vivo mi vida y vivo en el pecado y no me importa. Dios no merece eso. Dios lo dio todo por ti y merece nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestra entrega. Y continúa diciendo Jonás 3: los habitantes creyeron en Dios, proclamaron ayuno, de decir no vamos a comer, vamos a dedicarnos a la oración, y se pusieron ropas ásperas, que en aquella época era un símbolo de luto, de algo, de una calamidad nacional o de que murió alguien importante para ti. Se vestían con ropas de cabra, con ropas, se llamaba cilicio, ropa áspera, en señal de dolor y de arrepentimiento. Y dice la Biblia que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Imagínate el rey de Nínive sentado en su trono como rey, que la gente venía y lo servía y le dijeron, ¿qué le traigo? Le traigo unos taquitos al pastor, un pollito frito, una cordon bleu, ¿no? Y él sentado en su trono dando órdenes. El rey de reyes, porque así se titulaban los conquistadores de otros imperios, porque eran rey sobre reyes de otras naciones más pequeñas, y en su reino y en su trono. Y él podría haber dicho, manden a matar a ese profetita que anda por ahí hablando qué calamidad ni qué nada, mátenlo. Pero de alguna manera él estaba consciente que Dios faltaba en su vida, de alguna manera estaba consciente que había maldad en su corazón. Y muchas personas que tú le hablas de Dios a veces se sienten indignos y saben que algo en su vida necesita de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó la señal, él se levantó de su silla. ¿Qué significa eso? Que se dio cuenta que había alguien más alto que él estando en el trono de ser el mero rey. Y se despojó de su vestido de rey. Se quitó su vestido real, su vestido lleno de, a lo mejor de púrpura, a lo mejor con engarzados de oro, de plata. Se lo quitó, se lo puso a un lado, agarró y se cubrió de cilicio, se vistió como un hombre común, con una ropa de luto, y dice que se sentó sobre ceniza y de alguna manera dijo, Dios, perdona mi imperio, perdona mi ciudad, perdona mi lejanía de ti, perdona mi crueldad. Y de alguna manera clamó a Dios y se arrepintió. ¿Y sabes qué? Este es un poderosísimo ejemplo. Es un poderoso ejemplo porque muchas veces nosotros estamos sentadotes en el trono de nuestro corazón. ¿Y quién rige mi vida? Yo, merengues, ¿no? Y a nadie le doy cuenta. Yo hago lo que se me pega la gana. Así soy y que si te gusta bien y si no, ahí está la puerta, ¿no? Y te dice tu esposa, pero mira mi amor, necesitamos ayuda matrimonial, que tenemos problemas, nunca llegamos a nada, pues así te casaste y amuélate, ¿no? Y nadie, o la esposa igual, y nadie nos baja del trono. Y yo con las cosas de Dios, ¿para qué? O sea, eso es para los débiles de mente, la gente. Yo no necesito a Dios, sale adelante el que trabaja y se esfuerza. ¿Conoces gente así? No necesita uno de Dios, uno solo. Están sentadotes en el trono de su corazón, cuando lo que necesitan para acercarse a Dios es bajarse del trono y decir, Señor, tú eres mucho más alto que yo, nada soy sin ti. Reconozco mi posición, que soy un grano de arena en el vasto planeta Tierra, y nuestra Tierra es un grano de arena en el vasto universo, y sin embargo tú creaste todo lo que existe, y siendo Rey y Dios dejaste todo por amor a nosotros. Señor, no me queda más que humillarme ante ti y reconocer mi necesidad de ti, Señor, que tengo hambre y sed de ti, que mi vida sin ti no tiene valor y sentido, que estoy a un accidente de perder mi vida, a un accidente de quedar en pañales y que me den de comer en la boca.
que es tu gracia, Señor, la que me tiene vivo, que es tu gracia la que me provee trabajo, fuerza, la que me ha dado las cosas inmerecidas que tengo. Eso es arrepentimiento, es gratitud, es reconocer quién es Dios y no nosotros. Y vemos que vio Dios que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué precioso Dios, qué hermoso Dios. Cuántas cosas no nos ha librado Dios de consecuencias de nuestros pecados, que dice la Biblia, por su gracia no hemos sido consumidos. De verdad, a veces que nos creemos más buenos que los demás, porque nos comparamos con los que están peor que nosotros y no nos comparamos con el estándar de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios ha mostrado su misericordia. Dice la Biblia en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta y que viva. Ese es el Dios a quien servimos. Dios quiere alcanzar el corazón de la gente y que la gente le conozca. Y Dios decidió no traer su juicio. ¿Tú crees que Dios puede hacer lo mismo? Yo creo que si quieres alcanzar misericordia y recuperar tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Vuélvete a Dios y cambia tu conducta. Es que yo quisiera tener el amor que tuve por mi esposa, por mi esposo cuando nos casamos, pero ahora hay solamente corajes, gritos, frustración, enojo, hasta odio. Hermano, yo ya no la amo a mi esposa, ya no la amo a mi esposo. Pues claro que no, la forma que se han tratado, claro que no. Y yo no te digo que sigas en una relación con un mujeriego abusivo, drogadicto, borracho que te golpea. No. Estamos hablando de una relación normal que los dos se han endurecido y que necesitan el poder de Dios para cambiarlos. Y a veces el orgullo y el no querer cambiar siguen una vida miserable porque no buscan la misericordia de Dios. Y si tú eres soltero, igual, quieres recuperar tu vida, quieres tener paz en tu corazón, aprende a tener contentamiento siendo soltero en Dios. Y cuando menos te lo esperes, si tú oras a Dios y eres fiel, ¿qué dice la Biblia? Pedid, dice, os dará. Y dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces hay que orar a Dios y vivir vidas agradables a Dios y tener contentamiento, y Dios va a cumplir las peticiones. Dice, deleítate en el Señor y Él contestará las peticiones de tu corazón. Bueno, vemos que cuando Dios perdonó a la ciudad, ¿qué crees que hizo Jonás? ¿Tú crees que dijo, Señor, eres bueno y perdonador, gracias a Dios que perdonaste a este pueblo malvado? En el fondo de su corazón, Jonás no los quería. Estaba resentido porque ponían impuestos a los judíos y vio crueldad, y a lo mejor vio que golpearon a algunos de sus parientes. No sé, hay gente aquí en este país necesita reconciliación racial. Hay gente que odia a la policía porque vio que en su barrio un policía golpeó a alguien, y la realidad es que hay policías abusivos, pero gracias a Dios por los policías que están ahí. Yo me acuerdo en México una ocasión, se estaban peleando un vecino al lado y aventó una botella contra el portón de enfrente y se subió a su carro y empezó a pisotearlo. Y vas a ver, te voy a matar. Y eran las 3 de la mañana, llamé a la policía, les dijo, estoy aquí en la policía, a las 3 de la mañana, ¿qué tanto trabajo van a tener? Vengan porque es urgente, está diciendo que lo va a matar. Y me quedé viendo en la ventana y me quedé viendo el reloj y me quedé viendo la ventana, me quedé viendo el reloj. Pasó 1 hora y ya cuando no había nadie, ya se había ido, pasó una policita. Es increíble, 1 hora. Aquí llamas 911, pum, ahí está la policía en 2-3 minutos. Gloria a Dios por eso, porque en este país hay esa libertad. En México dicen, no llames a la policía, están coludidos con los secuestradores y el narcotráfico, ¿no? En México no, ves un policía, le digo a mi hija así, cuando ves un policía, mira, ellos nos ayudan, dan la vida por nosotros. Se me quedó mi hijo el otro día en nuestra camioneta y las niñas cerraron y mi llave estaba adentro y se quedó nuestro niño abotonado. Y estaba caluroso en el verano. Desesperadamente llamamos al 911, vino aquí la policía y mi hijo estaba ya llorando, sofocándose. Llegó la policía y gracias a Dios lograron abrir. Mi hijo estaba bañado en sudor, afuera no hacía tanto calor, pero adentro estaba increíblemente. Gracias a Dios por la policía, que dan sus vidas. Pero hay gente que odia a la policía y que odia a gente de otras razas. Y hay necesidad de reconciliación racial, porque todos somos iguales ante Dios, seamos de la raza que seamos. Y Jonás tenía hasta cierta forma racismo de los asirios, porque los creía que se creían mucho. Y algunos de nosotros nos quejamos, es que los gringos son racistas. No es cierto, hay gringos bellísimas, personas lindísimas. Hay unos que sí son racistas, pero también hay hispanos que son racistas de los gringos. Ay, esos gringos, ¿no? Y eso es una actitud que no va con un cristiano.
Entonces vemos que él en su corazón no se sentía bien, no se sentía bien. Y dice que se disgustó Jonás y lo hizo enfurecerse. Y dice, sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y ¿qué? Lleno de amor. Qué maravilloso. Dios es un Dios, ¿cómo es? Bondadoso, repítalo conmigo, bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Pero no abuses de ese amor de Dios y esa paciencia, porque también llegó un límite, Jonás terminó en el agua. Dice, así que ahora, Señor, te suplico, ¿qué dijo? Que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios le preguntó, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No, ¿verdad que a veces somos medio payasos? A veces somos medio dramáticos. Y me dijiste que no ibas a hacer la comida, pues me voy y me voy a buscar a otro, me voy a buscar a otra, ¿no? Y si tú quieres, ahí está la puerta, ¿no? Y somos súper dramáticos. Y vi que en Facebook se reunieron y todos celebraron con globos y cantaron Happy Birthday y no me invitaron, ¿no? Somos bien dramáticos, bien sentidos. Y yo creo que ahí vemos a Jonás. ¿Tenía razón Jonás en enojarse de la misericordia de Dios por otras personas? Claro que no. Entonces vemos ahí a Jonás y un principio teológico de esta predicación: no seas dramático, crece, la vida no se trata de ti. No seas dramático, crece, la vida no se trata de ti. No seas dramática, crece, la vida no se trata de ti. Porque a veces estamos enfocados, me fue mal, y sí, no crecí con mi papá, y sí, yo sé que eso duele, yo sé que eso lastima, pero no eres la única, no eres el único que ha sufrido. Y sí, me abusaron de niño, yo sé, eso lastima. 4 de cada 10 mujeres va a ser abusada antes de cumplir los 18 años de edad, es algo terrible. Hombres igual, marca tu vida. Si es un problema real, puedes buscar consejería, ayuda, pero Dios tiene el poder de sanarte, de restaurarte, de hacer tu vida limpia, nueva. Y lo que no fue tu culpa, no fue tu culpa. Y Dios te puede dar el poder de salir de ese bache emocional que estás pasando. Entonces la realidad es que cuando te das cuenta que hay mucha otra gente que sufre, que está en peores condiciones que nosotros, nos damos cuenta que la vida no se trata de mí y podemos empezar a tener gozo y alegría en quién es Dios y en poder ayudar a los demás. Y eso Dios quiere que aprendamos eso. Dios no quiere tu obediencia mecánicamente. Pregunta, ¿Jonás obedeció a Dios en proclamar a Nínive arrepentimiento, sí o no? ¿Sí obedeció o no? ¿Proclamó arrepiéntanse o no? Sí lo hizo, pero faltó algo en su corazón. ¿Qué faltó? El corazón. Lo hizo, pero le faltó el corazón de decir sí, vuélvanse a Dios, Dios va a tener misericordia. Entonces Dios quiere no solamente que tú digas, ay, voy a obedecer a Dios, voy a hacer lo correcto, aunque a veces es necesario hacer eso, ¿no? Pero Dios quiere también que le digas, Señor, quiero hacer tu voluntad aunque me cueste. Dios quiere tu corazón. No te enojes si Dios es misericordioso o bueno con otros. Por eso la envidia es de Satanás. Cuando alguien prospera y tú te enojas porque otro prosperó, eso no es bueno, no es correcto. ¿Te gustaría prosperar a ti? Sí, ¿verdad? ¿Te gustaría que otros se alegraran cuando te va bien? Sí. Pues alégrate cuando a otros les va bien, aunque a ti no te esté yendo tan bien como piensas. Bueno, estamos terminando. Dice la palabra que Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada, puso unas ramitas. Dice que se sentó bajo su sombra, allí en las enramadas se sentó, bajo la sombrita de la enramada porque estaba el sol muy fuerte. ¿Alguna vez han regresado a México, salido del estado de Seattle, de Washington, perdón? ¿Sí? ¿Y cómo está el calor allá? Ay, 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 que te queme el coco, ¿verdad? Y está uno sudando y sudando y sudando y sudando. Está terrible. Yo vuelvo y digo, ay, 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 ¿cómo estará el infierno? Porque eso está terrible. Y dice que la escritura que se sentó bajo una sombra, y fíjate lo que hizo Dios. Dios le dio una lección. Dios, mientras Jonás estaba ahí sentado, cabeceando, durmiendo, hizo crecer Dios una planta de enredadera. Dice que para aliviarlo Dios dispuso una planta y le hizo crecer para cubrir a Jonás con su sombra. Y Jonás de repente dijo, wow, qué bueno que está esta planta aquí. Hace una diferencia tener un árbol, una planta, ¿no? Te aminora mucho el calor. Dice, se alegró mucho, pero al amanecer Dios dispuso que se marchitara la planta. Dios todavía le mandó un vientito caliente. ¿Te ha pasado eso de, ay, el viento caliente y está el calor quemándote el coco? Dice
Y el sol hería a Jonás de modo que desfallecía del calor del sol, que el sol te quema. ¿Y sabes lo que hizo Jonás? Se enojó mucho. Primero se alegró y luego se enojó mucho. Dice, y Jonás exclamó, otra vez sigue con que quiere morirse. El suicidio no es una solución de Dios, porque a veces, ay sí, me muero, y le dejas la bronca a tu mamá y a tus hermanos y a toda la gente, y que tienen que pagar por tu funeral, los pobres, y que tienen que estar llorando y vivir con un trauma. Se me murió mi hermanita y mi hija, mi hijo, podría haber hecho algo por él o no. La gente que se suicida deja la bronca a todos los demás. Es una cobardía, es una salida falsa. Si se hubieran esperado tantito, hubieran visto que hay gozo en la vida, si se hubieran vuelto a Dios. Y Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Y qué dijo? ¡Ja! Se puso al tú por tú con Dios. ¿Qué harías si Dios te dice, tienes razón en sentirte así? No, Señor, lo que tú digas, tú eres más sabio que yo, ¿no? Pero se pone, claro que la tengo, Dios. ¿Sí? Se puso al tú por tú con Dios. Y a veces nosotros igual nos ponemos al tú por tú con Dios, le rezongamos y cuestionamos. Mira, no hay que ser tercos. Si Dios está tratando contigo en tu vida, deja que Dios trate con tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos. No seas terco, no te sientes en tu posición y nadie te mueve. No, dile, Señor, tú eres más sabio que yo, Señor. Yo estoy batallando con estos sentimientos, estas emociones, esta dirección en mi vida, pero yo creo, Señor, que tú me estás hablando hoy con este mensaje, o tienes tiempo hablándome por personas, que la dirección en la que voy, que la actitud que tengo no es correcta, Señor. Y hoy me humillo ante ti y te pido perdón, Señor, que eso es lo que hizo Nínive. Pero aquí el que resultó terco es el que conocía de Dios, no los que estaban afuera. Entonces dice, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen ¿qué? Su derecha de la izquierda. ¿Qué tal está usted? Y te vas y doblas a la derecha, en verdad. La derecha, y le doblan para allá. La otra derecha, ¿verdad? Algunos de ustedes no saben, tampoco distinguen la derecha y la izquierda. A todos nos pasa a veces. Pero hay gente que no sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda. O sea, ¿qué significa? Que son como niños chiquitos que no saben quién es Dios, para qué están aquí en la tierra, cuál es el propósito de la vida, no saben ni a qué le tiran. Y dice, de verdad, hay mujeres que yo he visto que sufren, que tuvieron un bebé por fijarse en un mal muchacho y luego tienen otro bebé con otro mal muchacho. Dices, pues ya le aprendieron la lección, ¿no? Y las ves medio buscando pareja. ¿Y a dónde vas? Me voy al baile. ¿Y crees que en el baile vas a encontrar un buen muchacho? Y con ese tipo de ropa como vas vestida, ¿crees que alguien te va a ver y va a decir, quiero conocer a esa damisela para ver cuál es su corazón? Se me hace que debe ser una muchacha muy linda, de muchos valores, y que anda buscando un compañero de vida que sea su mejor amigo y juntos caminar de la vida buscando a Dios. No, te ve y ve carne fresca en la carnicería, porque es lo que anda buscando en su mente el hombre. Entonces, si ya la regaste con un hijo, con otro hijo, oye, pues agarra la onda, cambia tu vida y busca a tu esposo en un buen lugar, en la iglesia, en lugares de actividades deportivas, conociendo a una persona. Vete despacio, no que a la semana ya te dejas conquistar por él porque te sientes sola y terminas mal, destruida. Entonces, hay gente que no sabe su derecha de su izquierda. ¿Qué nos muestra aquí? Tremendo pasaje. Jonás es una historia, estoy terminando, sobre el amor de Dios y su deseo de que la gente vuelva a Él. Según lo que ustedes vieron en Jonás, ¿quiere Dios que le hablemos de Jesús a nuestra familia? ¿Quiere Dios que le hablemos de Jesús a nuestros vecinos? A la gente que nos encontramos, así como la historia que yo les platiqué. Yo no estaría aquí si no fuera por el evangelismo. Mis papás ni se hubieran conocido, mis suegros tampoco hubieran conocido de Cristo, no me hubiera casado con mi esposa. Así que gracias al evangelismo tengo una gran familia, gracias a Dios, y bendiciones de Dios. Entonces, la gente que no conoce a Dios tiene gran ignorancia. Mire, yo veía este comercial antiguo donde decía, más doctores fuman Camels que cualquier otro cigarro. Cuando usted ve esta publicidad, ¿qué piensa? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué? No. ¿Qué piensa cuando usted ve esto? ¿Qué piensa? Quiere decir, ¿cómo puede ser posible que hubo una publicidad así en Estados Unidos en aquel entonces y la gente, decimos en México, fumando como chacuacos, ¿no? Y estabas en
no sé ni qué es un chacuaco, creo que hace mucho lo busqué, pero bueno, ahí hay que buscarlo en el diccionario. Pero estaban en un restaurante y llegaba el olor a cigarro. Hay 41,000 muertes al año por gente que vivió con fumadores. 480,000 personas mueren por año por el cigarro. El cigarro es una de las peores cosas que ha sucedido en la historia, porque ha matado a muchísimos millones y millones y millones y millones de personas en los últimos 50 años. La cifra es enorme de la gente que el cigarro mata. ¿Y sabes qué? Tener un comercial que diga más doctores fuman Camels, en tu mente, pues debe ser bien saludable, pues échame otra cajetilla, porque voy a estar bien saludable como los doctores, ¿no? Ahora imagínese esto. Un traje en 1920 que decía: ¿tienes miedo a que tu niño se queme en la cocina? No hay problema, ponle su trajecito de asbesto. ¿Y qué era el asbesto? Unas fibras minerales que las respiras y te da cáncer, asbestosis, y te da cáncer del pulmón. 107,000 personas mueren al año por eso. Decimos, ¿qué estaban pensando en 1920 con esta publicidad? La gente no sabía distinguir su derecha ni de su izquierda. ¿Y sabes qué? Nuestra gente, nuestro tiempo está igual. Hay gente que en nuestro tiempo cambia de sexo, que siendo hombre dice: no, es que yo soy mujer, y se viste como mujer, se opera como mujer. Hay mujeres que dicen: no, es que yo soy hombre, y yo no invalido las luchas mentales, emocionales, que por la razón que sea puedan tener en su corazón y en su mente. Pero como decía un video que estuvo circulando hace poco, dice: si se cambia el pelo y dice soy Bruce Jenner, ganador de la medalla de oro de decatlón de Estados Unidos, y dice: pero ahora ya no soy Bruce Jenner, soy Kathleen, ¿no? Y se opera y se pone vestido de mujer, pues a la mona, aunque se vista de cena, mona se queda, aunque se opere. Agarras un cabello de Kathleen y lo llevas a un laboratorio y lo analizan genéticamente, es el cabello de un hombre, no de una mujer. Y toda la gente y todo el mundo sigue la burrada y dicen: ahí está ella, ¿no? ¿Y cómo está ella? Sí, porque ella, ¿cuál ella? Es él. Pues se puede vestir de mujer, ok, puedes identificar su condición, pero no decirle ella, ¿no? Y la hija de Cher, Jazz Bono, creo que se llama, ahora es Chaz Bono, ahora es él, y toda la gente dice: oh, because he. No, ¿qué les pasa? La gente no sabe ni qué onda, ni a qué le tira, ¿no? Y en nuestro tiempo, mira este video donde una mujer sale con una copa tomando embarazada, y dice esta publicidad en las revistas, decía: la gente siempre me dice que fumar causa problemas de peso en los bebés. Hablando de ganar, dice: tener un bebé fácilmente al dar a luz, dice, y tener un bebé delgado y el sabor total de Winston's. Imagínate. O sea, dices, ¿qué estaba pensando esta gente? ¿Y sabes qué? Algún día estaremos en la eternidad, y hay gente que no creyó en Dios y que vivió su vida a su manera. Y cuando llegues a la presencia de Dios, yo no sé si a ti te va a pasar que vas a decir: pero ¿qué estaba pensando? ¿Qué había en mi cabeza que no viví para Dios? ¿Qué había en mi cabeza que puse mi vida en pausa y me perdí las bendiciones que Dios podía haber tenido para mi vida? La gente hoy día está loca, dice: todos los caminos llevan a Roma. Es que todas las religiones son iguales, todos los caminos llevan a Roma. ¿De veras crees tú eso? No, pues que sí. Bueno, ¿a dónde quieres ir? A Seattle. Estás en Renton, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas la I-5 Sur y te vas y vas a llegar a Seattle? No, voy a llegar a Portland, Oregon, y hasta San Diego. No, todos los caminos llevan a Seattle. Suena muy bonito en dicho, pero en la vida real no funciona. Lo importante es que tú le tengas fe a algo, ¿no? Tenle fe a algo. Pues aviéntate de una avioneta con la mochila de la escuela de mi hija. Tenle mucha fe y te vas a salvar. No te matas porque no es un paracaídas. Hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo alguien venció la muerte y resucitó por nosotros, y fue Jesucristo. Hay gente que dice: solo sigue tu corazón, solo sigue tu corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. No sigas tu corazón, sigue la dirección de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, y entonces vas a ver que Dios otra vez le pone play a tu vida. Y Dios quiere que cumplamos esto, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice?
será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Quizá tú eres esa persona, quizá tú eres ese Jonás.